es esto. Voy haciendo entrarlo a este grupito. A ver, ¿cuál enfermedad o cuál es la vedette, cuál es la reina de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso periférico? A ver, voluntarios. Vamos a hacerlo menos esto. ¿Nadie sabe? Guillain-Barré, doctor. Muy bien, punto para ti. Guillain-Barré. Cuando ves lo primero que se tiene en la cabeza, una periférica, Guillain-Barré. Esto ya saben ustedes, es una polineuropatía ascendente progresiva, una gran debilidad, con reflejos abolidos, sensibilidad conservada, Guillain-Barré. Días previos tuvo su diarreíta, su resfrío, o se puso una vacuna, qué sé yo, pero hace una cuadriparesia flácida, hipo o arrefléxica. Pero ese es el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Pero también hay mielina en el sistema nervioso central. Y esa gran enfermedad, digamos, la gran estrella, la vedette de las estrellas, digamos así, la vedette de la vedette de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central es la esclerosis múltiple, ¿correcto? Muy bien, hablaremos rápidamente, vamos a la acá, enter. Básicamente conceptos claves que ustedes deben saber de esta enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Discapacitante. Mira, discapacitante con una progresión indeterminada. Algunos progresarán más rápido, otros lentamente, otros no progresarán, y que se asocian factores genéticos, factores ambientales, demográficos, que están bien definidos, y que viene presentando síntomas motores, sensitivos, esfinterianos, se afecta pares craneales. A la larga, estos daños a nivel del sistema nervioso central te va a traer como consecuencia compromiso cognitivo. Y si se asocian con lesiones a nivel subcorticales que modulan el dolor, va a tener dolor este paciente. Y si ustedes dicen, caramba, si es progresión indeterminada y es básicamente con afectación de sustancia blanca, ¿cómo se va a conectar la corteza? ¿Cómo se van a conectar las neuronas a nuestra corteza? ¿Va a haber alteración? Sí, señor. Va a haber alteraciones de tipo neuropsiquiátricas, a la cabeza depresión, a la cabeza, ¿no? Pero también puede haber deterioro cognitivo, como les he puesto ahí adelante. Entonces, perdón, ustedes se dan cuenta, entonces son múltiples síntomas, entonces si tengo múltiples síntomas, inmediatamente se me viene a la cabeza que esta patología está determinada en varias áreas estructurales del sistema nervioso central. Y así ustedes van a ver una prevalencia incrementada, ¿no? En este caso de síntomas, tantos al inicio del síntoma, con recaídas, cuáles van a prevalecer. Y como ven ahí, ese es un resumen, ¿no? Debilidad, problemas sensoriales, ataxia, problemas vesicales, fatiga. Tú dirás, ¿qué? ¿Pero qué tiene la fatiga? Efectivamente, doctor, va a haber fatiga, calambres, diplopia. Entonces ven ustedes una serie de síntomas. O sea, no es una enfermedad tan sencilla de diagnosticar. Porque tranquilamente tú puedes tener una persona joven con debilidad y dices, no aguanta, este paciente está deprimido, ¿sí? O tiene una parálisis facial, un dolor facial o un vértigo, ¿no? Definitivamente lo más común sean los vértigos periféricos, pero no, pues probablemente evalúalo bien a tu paciente y vas a ver que hay de repente un poco de disartria, un poco de dismetría, tienes un nistagmo más el vértigo, tú dices, ah caramba, este es un síndrome cerebeloso, pero ¿por qué tan joven? Si no es una persona mayor, eso da en personas jóvenes, jóvenes como ustedes que pueden debutar, Dios no quiera, con esta enfermedad bastante discapacitante. Sabemos que hay una susceptibilidad racial de todos estos pacientes. Hay una gran tendencia, básicamente, que sean raza blanca, sobre todo la escandinava, otras europeas y sobre todo las americanas. En menos frecuencia van a ver ustedes que no van a afectar las razas no blancas, los negros, los árabes, los africanos, orientales asiáticos, y lo que menos se ha visto en incidencia mundial es a nivel de la etnia hawaiana. Entonces, hay una cierta tendencia, como ven ustedes, a la raza blanca. ¿Y qué pasa? Se estudiaron esos pacientes, decían, no, caramba, estos pacientes, antiguamente, ¿no? Antiguamente decían, no, estos pacientes provienen de las zonas escandinavas, lejos del Ecuador, ¿correcto? Pero se vio que había esta migración de pacientes, ahí ponen ahí, de baja incidencia, digamos, un país, por ejemplo, de baja incidencia, lejos, o sea, un país cerca del Ecuador, Ecuador, Perú, Bolivia, alrededor de todo el Ecuador, y esos pacientes viajaban
migraban a las zonas de alta incidencia, ¿sí? Más o menos, y 10 a 15 años después de haber viajado, esos pacientes, los hijos de esos pacientes que habían llegado, o sea, digamos, un latino que había llegado allá a Europa, esos hijos de estos inmigrantes adquirían la misma incidencia de los pacientes nativos de esa zona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Si yo vengo de una zona de baja incidencia, ¿por qué así? Entonces empezaban a decir, caramba, entonces hay algo, me voy a contagiar, es el sol, me expongo del sol, no me expongo. Entonces daba una serie y que hasta ahora, como ustedes podrán revisar en sus libros, no hay un factor establecido en esa presentación. ¿No? Les había dicho, ¿no? El tipo de razas en las cuales vamos a ver y en cuáles menos, ya lo hemos hablado. Entonces, ¿qué se determina entre los factores étnicos? Dentro de los factores étnicos vamos a encontrar que es más frecuente en blancos escandinavos y menos frecuentes en razas no blancas, como les mencioné en el dibujo. Sí, es casi ausente, ya les dije, en hawaianos, los esquimales, algunas razas de los maoríes, los gitanos, indios americanos. El Perú, usted mira, ¿no? Si hablemos un poco del Perú, Perú está considerado un país de poca incidencia o de baja incidencia en esta enfermedad. Hay, pero es de baja incidencia. Los asiáticos tienen más compromiso óptico y medular. Como vamos a revisar en la segunda parte, hablaremos un poco de neuromielitis óptica. Ellos me van a hacer esta enfermedad desmielinizante, pero como mayor compromiso óptico y medular. Y tienen esos pacientes menos reacción a las bandas oligoclonales en LCR, que sería un marcador para esta enfermedad. ¿Sí? Avisen que ya no estén entrando porque me van a interrumpir. ¿Ya? Y los finales se perjudican ustedes. Entonces, cuando ustedes ven esta enfermedad, van a encontrar que hay cierta tendencia, ligera tendencia más hacia el sexo femenino sobre el masculino, 2-1, ¿sí? Entonces, importante que esta enfermedad, hay cierta tendencia entonces en grupo etario, en grupo en género en femenino, ¿sí? En gente joven, esta enfermedad termina en gente joven, ¿sí? Y puede llegar hasta en algunas áreas, hasta en 3-1, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento, 3-1, mujer-hombre. Pero, por ejemplo, en mi hospital donde yo trabajo, que es en el Hospital Loaiza, hicimos un estudio, que lo pueden encontrar por internet, etcétera, con la doctora Ana Solís. Se hizo un reportaje o un paper, hicimos una publicación que fue elaborada con, ella era mi residente, ya terminó. Entonces descubrimos, ¿no? Mientras nos dicen que más es mujer a hombre, en nuestro estudio pequeño nada más, eran más hombres que mujeres. Y ninguno de ellos era escandinavo, ninguno de ellos era rubio, pelo blanco, ojos verdes, ¿sí? Miren, ¿ah? Entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿qué pasó acá? Es lo que yo digo, ¿qué pasó acá? ¿No? Les cuento así, así para que puedan entenderme. La gran mayoría de mis 10 pacientes que habíamos colectado para el estudio, por lo menos 8, sí, 8 eran del norte. Eran de Piura, Chiclayo y Tumbes. Donde ustedes dirán, pero doctor, ahí hay más sol, hay más calor. Entonces, ¿qué algo más hay en ese tipo de zona donde viven? Pero ese fue nuestro estudio de Loaiza. Tengo entendido que lo hicieron en otra sede y encontraron que más prevalencia había en Arequipa, Cusco, Tacna. Entonces, había una diversidad. Al ser el país, pero un grupo o un considerado así de baja incidencia, había una divergencia en zonas de preferencia. Pero si esto le hablamos en teoría, más mujeres que hombres, 2-1, ¿correcto? Y con ese tipo de raza que le había mencionado. Grupo etario en las cuales nosotros podemos ver, como ven acá, vamos a poner mi cursor. Como ustedes están viendo acá, ¿sí? Este es lo que normalmente nos enseñan. Esta enfermedad, vamos a ver acá, la distribución. Como ven ustedes, las barras más altas está distribuido en edad joven, ¿sí? Desde los 20, 30, 40, en esta etapa de edad. Entonces, imaginen una enfermedad que es discapacitante en gente joven. Imagínense lo que ustedes han aprendido de un SB, de un paciente adulto mayor que lo discapacita, pañal, cama, enfermedad, un incremento en el costo de mantenimiento. En gente joven, ¿cómo va a ser?
Imagínense eso, hay que traspolarlo a la parte de la gente joven y van a ver una gran deficiencia en este caso que te pueda dar de discapacidad. Se postularon algunas teorías de agregación familiar en las cuales para sus intereses que más o menos del 15 al 20% de estos pacientes con esclerosis múltiple tienen un familiar cercano afectado. Entonces pregunten en los antecedentes. Es mayor riesgo para cuando son hermanos, y si son gemelos gemelos monocigotos, la proporción viene más o menos de un 30%, ¿sí? Por eso pregunten, ok, pesco un paciente, detecto un paciente con esclerosis, señor, usted o señorita, ¿no? Porque más es mujer. ¿Usted tiene su gemela? Sí, señor. Sí, doctor. Ok. Y tú pregúntale, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Son gemelos siguientes? Etcétera. Ya tú preguntas y vas a ver que hay altas posibilidades, hasta más de un 30%, cerca de un 30%, de que ese paciente o ese hermano gemelo te haga la misma enfermedad. Este riesgo de tener esta enfermedad va a aumentar en un 3% si el parentejo en primer grado, y mientras más se va alejando, de repente baja a 1%. Una relación entre la herencia autosómica, o sea, no voy a heredar la enfermedad, ¿sí? ¿Sí? Posiblemente sea de herencia poligénica, muchos genes dependientes, pero ya les mencioné acá cómo son gemelos monocigotos. Sigamos hablando un poco de la genética molecular. Está relacionado con genes, y estos genes a procesos inmunes. La inmunoglobulina y la presencia, vamos para hablar después de la fisiopatología, de células T con genes, digamos, codificadores, que me hacen un gen codificador generador de mielina, en las cuales va a haber una disfunción de esta, va a haber una mayor potencia en la asociación con el cromosoma 6, y se han asociado algunos complejos de histocompatibilidad de clase 2, el DR15, el DQ6, ¿sí? Entonces, eso es lo que actualmente en la genética molecular nos dice si marca o no marca alguna susceptibilidad. ¿Existe o no? Dependiendo de estos genes, ¿tengo o no tengo? Por eso que a veces avanzados empiezan a haber alguna asociación familiar, la genética molecular toma peso. Se han modificado las esperanzas de vida de esta patología cuando detectaban, ¿sí? Más o menos cuando esta enfermedad siempre se ha descrito de muchos años. En 1927 la esperanza de vida era de 12 años una vez que empezó a diagnosticarse. Conforme han pasado los años, han ido apareciendo tratamientos, ¿sí? Que puedan modificar la enfermedad. Acuérdense esa palabra, tratamiento modificador de enfermedad, ¿sí? Esta enfermedad no se cura. Esta enfermedad puede ustedes modificar con diferentes tratamientos la evolución normal de esta enfermedad. La escala de discapacidad más o menos se indica así. Por ejemplo, si un EDSS, eso es una escala de discapacidad en esclerosis múltiple, cuánta cantidad de dinero se gastan de 1 a 3.5, ¿no?, millones de dólares, de dólares que se usan anual. ¿Por qué? Porque son medicamentos muy caros. Y son caros, pero ustedes tienen que valorar que son pacientes jóvenes, en edad productiva, y que van a ser discapacitados a una temprana edad. Les hablaba de algunos síntomas en los cuales nosotros vamos a escuchar y ver en estos pacientes, nuevamente les estoy haciendo recalcar, esa fatigabilidad, esos problemas esfinterianos a nivel de vejiga, debilidad muscular, problemas visuales, campos visuales, disminución de agudeza visual, ¿correcto? Dolor, es un dolor neuropático de tipo central, ¿sí? Debilidad, espasmos, calambres, etc. O sea, va con síntomas diversos. Entonces usted me dirá, doctor, pero usted me ha mencionado que puede haber entre una mujer. Sí, y eso, importante en su historia clínica, que puedan consignar cuando ustedes ya vean un paciente joven y sospechen, caramba, llevarse este cuadrito en su cabeza. ¿Cuáles son predictores de buena y de mala, o de buena o lenta progresión, como están viendo acá en el lado izquierdo, ¿correcto? Predictores, o cuando es de rápida evolución, lo que me va a decir que este paciente rápidamente va a llegar a la discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, si tienes un paciente varón, mira, hombre, mayor, que pase ya a los 40, y que, miren, y que estoy sospechando una esclerosis múltiple en esos pacientes, caramba,
hay que ser bastante rápidos en su diagnóstico y en su tratamiento para poder modificar la evolución, si no, la enfermedad los va a comer con zapato y todos. Hombre, mayor, que empiece inmediatamente con síntomas motores. De un momento te hace una cuadriparesia, una cuadriplejía o una hemiplegia, que no mejore, con su recuperación sea incompleta, ¿sí? Que los periodos interataques sean cortos. O sea, le dio hoy día, digamos, estamos mes octubre, pasan 3 meses y apareció otra crisis de esclerosis, pasó 2 meses más o 3 meses más, hizo otro y no recuperó sus síntomas, siguió avanzando, fue desmejorando sus clínicas. Entonces, y tú lo ves, es varón, pasó los 40, 50 años, no como las otras formas que son más precoces. Entonces me va a decir, ¿no? La harta recaída en los primeros 5 años, en los primeros años, perdón, ¿sí? Y una rápida progresión en la escala de discapacidad de 3 puntos en 3 puntos. Entonces, todo lo contrario, digamos, tampoco que sea una buena progresión, pero va a ser más lenta su progresión, igual va a seguir avanzando, pero quizás te va a dar tiempo como médico que van a hacer ustedes de poder identificar para poder ofrecerle algún tratamiento modificador. Y así nosotros tenemos que saber que el patrón clínico de conversión de esclerosis, porque eso sí es importante que ya se vayan aprendiendo, hay una progresión que es progresiva secundaria, o sea, empiezan los pacientes a tener recaídas, pero esas recaídas ya no van a ser tan completas en cuanto a recuperación, sino que va a dejar secuelas. Y así nos dicen, un cuadro comparativo nos dice, si este paciente tiene ya entre 1 a 5 años de enfermedad, miren, de tiempo enfermedad, de 1 a 5 años desde que comenzaron sus síntomas, más o menos el porcentaje que va a convertirse de una forma RR significa, ahora vamos a ver, recurrente remitente, que va a pasar a una fase o una forma clínica secundaria progresiva, que cuando ya el avión ya despegó, ya no va a aterrizar, ya despegó, la enfermedad se disparó, como quien dice, para que me puedan entender, es a los 12 años, el 12%. Si el paciente tiene más tiempo de enfermedad, tiene 6 a 10 años con la enfermedad, va a subir la forma, el porcentaje que va a convertir. Así lo dicen. Si es un paciente, comenzó, digamos, a los 20 años, y ya tiene más de 26 años, ya tiene 46 años de vida, pero ya tiene más de 26 años con esa enfermedad, el porcentaje que esta enfermedad va a migrar de ser una forma benigna a una forma ya progresiva, va aumentando con el tiempo transcurrido. Casi el 90%, este paciente va a pasar a una forma severa. Entonces, con esa forma, como les estoy mencionando, este cuadro me va a resumir lo que ustedes pueden ver en cuanto, o pueden escuchar cuando ustedes quieran enfocar una enfermedad desmielinizante. Tu sistema inmune, como ven acá, los glóbulos blancos, van a atacar tu mielina. No se sabe por qué, no sé quién los motiva, pero hay una forma autoinmune. Tus propios glóbulos blancos aparecen y dañan a tu mielina. Mielina, estamos hablando del sistema nervioso central. Y así lo que nosotros proponemos, o no nosotros, pero se propone en cuanto a la fisiopatología. Tenemos acá un compartimiento a la izquierda que viene nuestro sistema inmune periférico y acá tenemos nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Esto es todo lo que está transcurriendo a través de la sangre. Tenemos la barrera hematoencefálica, que es quien nos va a permitir el paso o no paso de lo que va a merecer o no va a merecer nuestro sistema nervioso central. Y es así que nosotros tenemos nuestros linfocitos normalmente que están en reposo, pero no se sabe, miren, en qué momento estos linfocitos que están en reposo son estimulados por un antígeno. Ese antígeno no se sabe. Puede ser un virus, ¿sí? Que es por lo general que se hizo de manera experimental. Partículas estimularon a estos linfocitos, ¿sí? Y estos linfocitos B, capacitados juntos con los T, invaden, atraviesan la barrera hematoencefálica. Claro, la barrera lo dice, pase, no, porque estos son linfocitos, que va a ser un linfocito. Pero no, estos linfocitos ingresan ya capacitados para ser dirigidos o dirigirse, en otras palabras, hacia la mielina del sistema nervioso central. O sea, van a ingresar
linfocitos normales y linfocitos capacitados. Estos linfocitos capacitados para hacer daño van a ingresar. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mimetismo celular que los deja pasar. Claro, la barrera no va a identificar quiénes son los destructores o no. Entonces, ahí donde empiezan este problema. Y así, ustedes, lo mismo, pero esto está un poco más complejo, pero quiero que se enfoquen bien y abran bien los ojos, en las cuales se van a ver interferencias. Nuevamente, tenemos aquí la parte periférica, tenemos aquí el nódulo linfático, donde también se van a estar alojando ciertos linfocitos hasta que lleguen a su madurez, salen del ganglio linfático, van a viajar por la sangre y va a atravesar la barrera hematoencefálica. Ingresan ya capacitados, generan un problema de una activación directa, o sea, como que ya están mentalizados para que sean o destruyen ya la mielina del sistema nervioso, ingresan y empiezan a adherirse, a destruir con las diferentes formas, sus anticuerpos que están viendo ahí, correcto. Entonces, ya me estoy adelantando y acá les he puesto unos nombres están acá, en las cuales son los fármacos que ustedes más adelante van a tener que revisar en sus seminarios si es que no lo han hecho, los diferentes fármacos o los principales fármacos con sus mecanismos de acción que van a hacer. Entonces, hay fármacos que van a trabajar a nivel de la periferia, hay otros fármacos como el natalizumab, ¿no es cierto?, que trabaja a través de las alfas integrinas, que va a bloquear acá el ingreso, va a ser como, ¿cómo le digo?, como un pan de molde que le has echado mantequilla, un pan de molde con mantequilla, y esa mantequilla está sumamente estricta y no pueden pasar, no dejan pasar. No va a ingresar estas células activadas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa si esta barrera ya atravesó y pueden estar haciendo dentro del sistema nervioso central, ya ingresó y empieza a hacer su destrucción? Existen otros fármacos que ustedes van a revisar en su seminario, probablemente todavía creo que no han tenido, por el tema de, por ejemplo, el aquimimod, el ácido fumarínico o fumarato, ¿correcto? Que van a modificar a nivel de las moléculas estas para que estos linfocitos que ya están activados no reconozcan a la mielina como un antígeno y no destruyan la mielina, ¿sí? Es todo un mundo de fisiopatología, pero lo que yo no les pido es que no memoricen exactamente, ¿no?, cómo es que fármaco, pero por lo menos entiendan qué está pasando, qué es lo que se quiere con esta patología. Entonces, vamos a quitar esto. Entonces, vamos a ver que esta forma de esclerosis múltiple no es una sola forma clínica, tiene diversas formas clínicas. Y ahí les menciono las 4 más importantes, ¿sí? Tomen nota. La primera se llama brote-remisión. Brote le llamamos aquel episodio agudo, más de 24 horas, cual stroke, cual SB, ¿sí? Pero en este caso no es gente vieja, es gente joven, que te va a producir un daño pero a nivel del sistema nervioso central, una focalización como usted lo conoce. Entonces, puede aparecer con trastornos visuales, de repente una ceguera monocular, ¿sí? Una maurosis, o en gente joven como ustedes empiezan a ver por un ojo, empiezan a ver menos, no reconocen colores, no reconocen luz, bueno, hasta la ceguera, lo que comúnmente llaman una neuritis óptica, ¿sí? Pero no la isquémica la vemos en pacientes hipertensos, diabéticos, dilipidémicos, ¿correcto? O de un momento a otro me hizo una parálisis, y le pongo una parálisis, ¿qué? Pues de medio cuerpo, ¿no? O una tetraplegia, una tetraparesia. Entonces, damos esos síntomas. Como ven, como mencioné al inicio, son síntomas diversos, no son síntomas definitivamente abocados a un solo sistema. Puede afectarse varios sistemas, incoordinación, vértigo, etc. Y posteriormente, dice, seguido de una remisión, mejora. Mejora este paciente al 100% o deja alguna secuela y puede permanecer mucho tiempo ese paciente tranquilo, ¿no? Que más o menos el grupo que está incluido, en este caso, es más o menos el 35%. Brote remisión o brote recidiva, como lo ven acá. Hay una forma benigna que hace brotes mínimos con remisión casi total, o sea, recupera casi total, ¿sí? Y no va a progresar, como que dio una vez y nunca más. La otra son las progresiones primarias, ¿sí? Tras el primer brote, este paciente va a seguir después
una forma progresiva, o sea, hace el brote acá y empieza a progresar. Cada ascendencia que sí que aumenta su discapacidad, va aumentando. O sea, no ven como ven, no ven acá estas columnas que mejoran. Se supone que acá, en la base, la discapacidad es cero, o sea, está sin discapacidad. Aumenta su discapacidad, se estabiliza un tiempo y va mejorando hasta la mitad, por ejemplo, ¿no? Esa es la primaria. Progresa, pero para mal, ¿sí? Felizmente es el 10%, pero es bien, bien discapacitante. El brote progresión, es el curso progresivo que complica, ¿no? Se va a complicar con la aparición de nuevos brotes. Puede recuperar al 100% o dejar ciertas secuelas. Generalmente comparado con el 40% de los pacientes. Entonces, importante entonces cuando ya vamos reconociendo esta enfermedad lo vamos a detectar acá. Porque el paciente va a llegar donde ustedes porque ha presentado un déficit focal acá. Pero se sabe, y ese cuadro es bastante importante, que existe un periodo de latencia silente. Se ha visto que este paciente permanece asintomático, ¿sí? O preclínico le llaman. Tiene algunas molestias, pero no ha hecho el brote necesario. Entonces, se ha visto que esta enfermedad, después de que aparece la primera vez o el primer crisis, si es, acá este es un cuadro que le llaman acá el síndrome clínico aislado, es la primera vez que hace, que nunca lo ha tenido y se mantiene, una sola vez mejoró y se mantiene en silencio. Pero esta enfermedad, después de haber presentado el CIS o síndrome clínico aislado, empieza a tener nuevas recaídas conforme el tiempo va avanzando y cada año que va pasando, se va haciendo más fuerte y va dejando más secuela y más secuela hasta que finalmente ya no recupera. ¿Sí? Entonces, vimos ahí el cuadro anterior de las formas clínicas, comienzan con un CIS, un síndrome clínico aislado, ¿sí? Posteriormente ya me hace la forma recidiva, brote-remisión, que también le llaman brote-remisión, ¿sí? Y finalmente esta enfermedad se hace crónica y posteriormente ya se hace progresiva. Una forma que se llama progresiva secundaria. El tiempo lo va dando, nos va dando la razón. Conforme estos pacientes van avanzando en la enfermedad, su mayor pérdida axonal, miren, va pasando el tiempo en la enfermedad, la pérdida axonal es irreversible y va aumentando. La inflamación, cuando al inicio de la enfermedad hay una gran inflamación. Conforme se hace crónico, va bajando, pero no llega a las basales como si estuviera sano, conforme va avanzando, pero a las finales ya esta enfermedad, cuando ya avanzó a una discapacidad severa, ya no hay inflamación, ¿correcto? Ya no hay inflamación, ya está, ven ahí que está cayendo, pero el paciente ya me desmejoró. Entonces, les había mencionado, hay formas que causa esta esclerosis múltiple. Hay varias formas. Se ha investigado que tienen mucho que ver la consanguinidad. Entonces tenemos ahí que son consanguíneos, por ejemplo, mellizos homocigotos, más o menos cuando son idénticos, el 30%. Si yo tengo un paciente con esclerosis y es idéntico, un gemelo, hay 30% de posibilidades que el gemelo también lo tenga, ¿sí? Factores ambientales en los cuales se ha planteado la exposición, la poca exposición a la luz del sol inicialmente, por lo tanto, una dieta baja de vitamina D, por eso que algunos médicos dan como tratamiento vitamina D, ¿sí? O la presencia durante su vida, en la vida con el paciente ha tenido una infección que te pueda de alguna manera contribuir, ¿no? Enfermedades virales. Este cuadrito se los comparto porque ustedes, si pueden ver acá la línea del cerebro, donde está la línea del Ecuador, acá está la línea del Ecuador, y ustedes pueden ver ahí, mientras más te alejes del Ecuador, mientras más lejos estás, sobre todo hacia la parte norte, esta área de color rojo, que ustedes están viendo acá, son países donde hay alto riesgo. Y usted dirá, bueno, se salvó el Perú. Sí, probablemente, ¿no? Perú está entre los países que están de bajo riesgo. Pero el grado de discapacidad, estimados alumnos, es bastante, bastante fuerte. ¿Correcto? Entonces, nos decían así, ¿no? Caramba, ya, no en Canadá, Estados Unidos, allá, que ellos son los afectados, pero
ponte que acá en Lima, Perú, te pueda dar las posibilidades de una gran discapacidad, es alto en gente joven. Cuadros clínicos, mencionamos que estos pacientes por eso se llaman múltiple, ¿sí? Porque no hay una forma, múltiple por las diferentes lesiones que va a dar, múltiple por la gran variedad de síntomas que te puede dar, términos sensitivos, diplopia, dificultad para andar, o sea, su caminar, ¿cierto? Problemas para hablar, ya les dije, inestabilidad, fatiga, eso es importante. Mira, casi el 95% de los pacientes se va a quejar de fatiga. Gente joven dice, pero tú has hecho ejercicio, salió a caminar. No, de la nada, me levanto cansado y me acuesto cansado. Deterioro cognitivo, dolor, depresión, disfunción sexual, porque ya hay daño a nivel medular, ¿sí? O déficit focales, como parece. Entonces son síntomas diferentes. Entonces, les hablaba en la definición, y eso se llevan claro, por favor. Síndrome clínico aislado, SCA. Síndrome clínico aislado es aquel episodio que nos hace pensar en una enfermedad, ¿sí? Que puede ser, un gran porcentaje dependiendo de tu paciente, ¿sí? Que es una esclerosis múltiple. O sea, tú vas a tener un paciente que ha focalizado, que ha hecho una neuritis óptica o ha hecho una mielitis transversa, ¿sí? Entonces, mi primer forma es decir, caramba, ha debutado un paciente joven, mujer, con una neuritis óptica no dolorosa, una mielitis transversa aguda, con síntomas sensitivos, ¿por qué no puede ser una esclerosis dentro del diagnóstico diferencial? El 44% de las neuritis ópticas van a progresar a una esclerosis, o una mielitis transversa, el 60% va a terminar en esclerosis múltiple. Entonces, eso, la dificultad en los años, nos ha traído que investigadores propongan nuevos criterios para poder, porque es una enfermedad, muchachos, discapacitante en gente joven. Entonces, eso nos trae mucho gasto para el sistema de salud. Entonces, eso nos ha traído como consecuencia que muchos investigadores, estudiosos, propongan lo más pronto posible una criterio o unos criterios para poder yo determinar. Hoy por hoy, con el advenimiento de la resonancia magnética, los estudiosos de la resonancia, que le llaman el MAGNI, que es una agrupación, ha hecho sus criterios que nos va a ayudar a poder determinar. Pero empecemos con esto. Empezamos. Yo ya tengo mi paciente, ya tengo en mi cabeza cómo es mi paciente, entonces ya nos dicen, ¿no? Nos orientan los estudiosos cómo tenemos que saber. Tengo mi paciente, por ejemplo, que va a tener cada brote, le vamos a llamar un ataque, y a ese vamos a necesitar sí o sí la imagen de resonancia. No tomografía, necesito ver resonancia. ¿Por qué razón? Porque la resonancia nos va a decir, y es de mayor sensibilidad para lesiones de sustancia blanca. Entonces yo tengo que ver, ¿cuántos ataques ha tenido mi paciente? Tantos. ¿Hay lesiones objetivas? Sí, ¿cuántas? Ok, ¿requiere algún diagnóstico especial? Ninguno, suficientemente con la clínica. Se lleva a ver cuántos ataques viene tu paciente, ya van 2. Ha hecho uno medular, un óptico y una focalización del sistema nervioso central. Ok, ¿le hiciste resonancia? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuántas tengo? Tengo un montón. ¿Cómo están? Cuerpo calloso está lleno de lesiones, porque en cuerpo calloso, saben ustedes, pues que es solamente pura mielina, es conexión de cerebro derecho a izquierdo, pura mielina. Entonces encuentro lesiones ahí, captadoras de contraste, me dicen, no necesito ningún examen adicional, ¿sí? El problema viene cuando tengo pocas lesiones objetivas, pocos ataques, y necesito yo ciertos criterios que ustedes están leyendo ahí. Como ven ahí, tenemos que hacer estudios en líquido cefalorraquídeo, aparte de tu resonancia, y eso lo van a pedir ustedes cuando necesiten o tengan, pocos ataques, lesiones no muy claras, entonces van a tener que solicitar algunos exámenes que vamos a mencionar. Entonces, yo necesito que en la resonancia, cuando tú tengas algún paciente que te ve McDonald's, estamos solicitando que esta resonancia, ustedes tienen, y la resonancia que tienen que pedir tiene que ser con contraste, primera característica. 2, que sea de un teslaje bueno, mínimo 1.5 teslas, un buen teslaje, y tienen que pedirles secuencia en T2. Tienen que tener secuencia. Entonces, pero yo sé que de repente muchos se pueden olvidar, pero con que al paciente le pida, señor, hágale a su familiar una resonancia con protocolo de esclerosis múltiple,
a donde vaya, a cualquier centro de imágenes o de neuroimágenes, el radiólogo ya sabe qué enfermedad estamos sospechando, esclerosis múltiple, y qué tipo de secuela. Entonces, necesitamos ver T2 y por lo menos ustedes tienen que echarse a buscar lesiones periventriculares, ¿sí? Alrededor del ventrículo, lesiones yuxtacorticales, o sea, cerca de la corteza, pero siempre estamos hablando de sustancia blanca, lesiones infratentoriales, cuando yo me refiero a infratentorial, o se refieran ustedes infratentorial, estarían hablando de tronco cerebral y cerebelo, o médula espinal. Necesitamos que a esa resonancia, en este caso al T1, le pongan contraste. Y necesito que esas lesiones son o no captadoras de contraste. Son o no captadores de contraste. ¿Por qué? Porque necesito, mientras más el contraste se llama gadolinio. Si capta esa lesión gadolinio, esa lesión está inflamada, esa lesión es reciente, ese paciente está llegando por un nuevo brote, una nueva recaída. Pero si tú en T2 ves las lesiones hiperintensas, en T1 no capta contraste, son lesiones antiguas, ¿sí? Entonces, se les habló de una forma clínica que la primaria progresiva, ya les había mencionado, no tiene PAE, no tiene detención, esa enfermedad progresa y es altamente maligna, digamos así. Les estaba hablando de estos los criterios, como ven ustedes, le planteé varios años, siempre se plantean las posibilidades de según la cantidad de lesiones, la cantidad de ataques, en las cuales hemos dicho las recaídas, ¿correcto? Y como yo tengo que demostrar en imágenes. Yo tengo mi paciente con el ataque, tengo que hacer la resonancia para ver si esa lesión que voy a encontrar tiene estrecha relación con los síntomas clínicos. Es decir, por ejemplo, si me hice un cuadro cerebeloso derecho, tengo que encontrar en la resonancia lesiones cerebelosas derechas y sobre todo captadores de contraste, por ejemplo, ¿no? Es lo que le trataba de decir. Acá viene un problema. Acá hay un problema que se plantean y se los comparto a ustedes que primero van a ser médicos generales. Muchas veces ninguneamos esta enfermedad o no estamos atentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los síntomas son de inicio múltiple. Entonces, y gente joven. Entonces no dicen, oye, ¿no estará simulando esta chiquilla? Esta señora no estará simulando, es simuladora, es histrónica, qué sé yo, ¿sí? Entonces ninguneamos, ya dado por eso, ¿no? Porque tiene muchos síntomas y la evolución no está clara. Y no hay un marcador específico biológico, ¿no? Como una anemia, pido mi hemoglobina y ahí está, ¿no? Pero en este caso no hay un marcador exacto. Sobreestimación de hallazgos en exámenes complementarios. Muchas veces piden y no se ve la lesión y piensan o ven unas manchitas inmediatamente diagnostican y no tiene clínica, ¿sí? O está subdiagnosticado o sobrediagnosticado. Entonces no es tan fácil, pero creo que después de hoy día, después de escuchar, ante esas imágenes que van a ver, entonces cualquier sospecha es importante defenderla. Les copio que en el años pasados nosotros manejábamos otros criterios, hoy día le estamos hablando a McDonald's, pero actualmente pues actualmente McDonald's, antiguamente era solo los criterios de Schumacher, en las cuales Schumacher nos decía es netamente clínico, pero ya con el advenimiento de la resonancia magnética como un arma para el diagnóstico, ya los criterios van cambiando, por eso que les mostré el Magnix. Entonces, actualmente nosotros tenemos que utilizar la clínica definitivamente a la mano, uno. Dos, neuroimágenes, que es la resonancia cerebral, ¿sí? Las imágenes por resonancia magnética. El uso del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? LSR, tienen que hacer su punción lumbar y pedirle la presencia de unos marcadores llamados bandas oligoclonales y un potencial evocado, sobre todo el visual, en las cuales vamos a ver cómo está la onda P100, cómo está respondiendo nuestro nervio óptico, ¿sí? Estos criterios fueron creados para poder uniformizar, ¿no es cierto?, los grupos para los posteriores ensayos clínicos. Entonces, acá les voy a compartir algunos términos que es importante que ya vayan escuchando y vayan aprendiendo. Diseminación en tiempo, diseminación en espacio. Cuando yo tengo una enfermedad como esta patología, pido yo mi resonancia. Entonces, quiero ver diseminación en tiempo. ¿Qué quiere decir? Hoy día le hago una resonancia, ¿sí? La primera diagnóstica, y le pido, dependiendo de su clínica, si está estable, le pido al año y veo si hay más lesiones
más lesiones, han aparecido nuevas lesiones y el paciente no ha tenido síntomas, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ves, en un año se ha diseminado, ha aumentado la cantidad de lesiones en sustancia blanca. Como ven acá a la izquierda, si todos pueden ver acá, esta es una imagen en T2, ¿sí? Que ven lesiones blancas en sustancia blanca, o lesiones hiperintensas en sustancia blanca, ¿sí? En este también es otro T2, pero este de fosa posterior. En fosa posterior estamos viendo acá a nivel del bulbo más o menos en el lado derecho, ¿sí? Este es a nivel medular del lado derecho también, una lesión, todas son T2, entonces T2 tiene que ser. Y si le ponen T1, les digo, póngale contraste y ven cómo esta lesión periventricular está captando contraste, se está encendiendo, un anillo incompleto. Acá hay otra lesión blanquita, chiquita, como pueden ver, pero esta es la lesión que me llama la atención. Entonces, pero es importante nosotros que también debemos excluir a otras enfermedades. Manejen esta enfermedad como su primera posibilidad, pero tienen que manejar otra forma. Entonces, yo necesito que usted diga, ¿no? Preguntas claves en el primer día que usted venga al paciente. La historia de tu paciente, cuando estás haciendo como interno, estoy haciendo mi historia, bla, 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 ¿es compatible? ¿El tiempo está relacionado con los síntomas? ¿Sí? Puede ser. Dos, le solicitan neuroimágenes. ¿Hay evidencia de múltiples lesiones en el sistema nervioso central? ¿Sí? Hay médula, hay cerebelo, hay cerebro, hay lóbulo, pero ¿qué lóbulo? ¿A nivel de dónde? ¿De qué parte del cerebro? ¿Subcortical por dónde? Tálamo, por ejemplo, ¿no? O más adelante, más. Entonces, eso va a depender, ¿no? Es la pregunta que ustedes tienen que hacerse con ese paciente. 3. Las lesiones aparecieron en diferentes momentos, es lo que llaman diseminación en tiempo, por eso que ustedes a veces van a tener que pedir, o el médico va a pedir neuroimágenes no tan seguidos, pero sí para controles cada 3, 4 meses, ¿sí? ¿Existe la posibilidad de otra enfermedad que pueda simular esta patología que me está teniendo el paciente? Son preguntas claves que necesitamos hacer. Entonces, si bien es cierto, la historia clínica y con el examen neurológico van de la mano, ¿sí? Yo tengo que averiguar si este paciente viene con recaídas previas, ¿sí? Si ha tenido recaídas previas, entonces se está diseminando en el tiempo. O sea, mientras más veces, esta posibilidad se va acercando. Para eso tomo mi resonancia magnética. Cuando yo hago mi examen neurológico y en el examen neurológico le encuentro signos de alguna lesión, que son anormalidades evidentes, y yo veo que en neuroimágenes se está diseminando, entonces estoy yendo por los dos criterios, tanto diseminación en tiempo y tanto diseminación en espacio. ¿Qué me refiero a espacio? Anatomía, cerebro, tronco o médula. Entonces, yo ya voy entendiendo que ya voy sospechando, pero yo necesito confirmar con mis hallazgos clínicos o con un laboratorio y manejar mis diagnósticos diferenciales. Les hablaba de la resonancia magnética y qué rol tiene esta resonancia magnética. Si pueden ver las lesiones hiperintensas periventriculares, está en FLAIR, ¿sí? Periventriculares, estas están yuxtacorticales. Entonces, ¿es importante la resonancia? Sí, señor, es importante. No me pidan tomografía, no te va a ayudar para nada, te va a confundir. Piden resonancia magnética mínimo de 1.5 teslas y con contraste. Acá está. El consenso nos dice, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener tu equipo? A donde tú vas a mandar la resonancia, no me van a mandar resonadores débiles, esos resonadores abiertos, esos resonadores de 1.0. Cuando tú mandes resonancia, primero averigua. Para esta enfermedad, averíguate dónde lo vas a mandar. Tienes que averiguarte qué slaje tiene esa máquina. Y el segundo punto importante, qué radiólogo lo va a informar. Porque hasta eso nosotros como neurólogos nos cuidamos. Porque la experiencia del colega vale la experiencia, vale la experiencia del ojo del radiólogo. Lo mínimo que tiene que tener, ya le dije, T2, T1 con contraste o con gadolinio, secuencia FLAIR. Cortes finos, el paciente tiene que estar correctamente posicionado y tienen que grabártelo en un CD. Eso es importante que te manden el sobre, las placas y el CD. ¿Por qué, chicos? Porque en las placas solo te imprimen unas placas muestras. Necesitamos ver el CD en todo su contexto, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, acá este es un corte coronal, perdón, sagital, en secuencia FLAIR, y ven acá cómo las lesiones han tomado en gran número el cuerpo calloso.
nuevamente les digo, cuerpo calloso es una estructura llena de mielina, ricamente mielinizada, por lo tanto la enfermedad va a tomar ahí, ¿sí? Y se van a formar estas imágenes como llamados dedos de Dawson, Dawson se escribe, entonces como son dedos o como si fueran llamas, fuegos que están saliendo, ¿sí? Es típico. Pero nosotros vamos a ver las secuencias que vamos a pedir. Flare, este es flare sagital, pero en el flare axial, que vamos a ver acá, vamos a ver las lesiones hiperintensas. En T2, igual, sustancia blanca, miren. En T1, no, sin contraste, vamos a ver acá una imagen oscura, lo que comúnmente le llaman black holes, agujeros negros. Pero si a este le pones contraste y esas lesiones son captadoras de contraste, y acá, inmediatamente tú vas a decir que estas lesiones son agudas. Estas lesiones son nuevas, son recientes. Necesitamos, está incendiándose el cerebro, tenemos que apagar ese cerebro en ese sentido, ¿no? Figurativo, porque está inflamado. ¿Sí? Nuevamente más imágenes en las cuales ustedes van a ver lesiones, ese ya está sumamente diseminado, pero esta imagen está bonito. Me olvidé decirles acá, ¿qué llama la atención acá? Esta atrofia. Hay una atrofia cerebral. Los surcos cerebrales se están viendo sumamente gruesos que ustedes también. Ustedes cuando vean los surcos cerebrales, cuando no hay atrofia, tiene que ser un trazo, los surcos tienen que dibujarse como si fuera un lápiz 2B, ¿no? Lápiz de dibujo de primaria 2B. Pero en este caso ya no aparece 2B, ya aparece un plumón Jumbo 44, que es sumamente grueso. Y a eso me está diciendo indirectamente que hay atrofia. Entonces, por eso les mencionaba al inicio que es una enfermedad neurodegenerativa. Produce daños a nivel también de sustancia. Si bien es cierto, principalmente le hablaban de sustancia blanca, pero también hoy por hoy, con el advenimiento de nuevas resonancias, de nuevo teslaje más potente, sí se ha determinado que también hay daño a nivel cortical. Muy bien. A nivel medular, porque hace ratito estamos hablando a nivel cerebral, a nivel de médula también vamos a ver en T2 lesiones pequeñas, hiperintensas, intramedulares, ¿sí? Que van a ir afectándose, ¿sí? Ven acá, una mielitis, en este caso, asociada con la esclerosis múltiple. Hay otras formas de pseudotumorales, no pseudotumorales, eso parecen tumores, ¿no es cierto? Son pseudotumorales, pero vendrían a ser, ¿qué cosa? Esclerosis múltiple. Son raras, pero no debe ustedes escaparse cuando tengan a su paciente en sus manos y le han hecho esta resonancia con contraste en T2, la forma pseudotumoral, que deberían ustedes plantear como una forma de diagnóstico, ¿no? En este caso sí no es tan pseudotumoral, pero sí se ven los famosos dedos de Dawson, lesiones sustancia blanca periventriculares. Les hablé otro examen más, que era el líquido cefalorraquídeo, y ¿qué vamos a pedir en el líquido cefalorraquídeo? No me van a pedir como si fuera una meningitis bioquímica, citológico, no señor. Para LCR en esclerosis múltiple pedimos las bandas oligoclonales. Bandas oligoclonales que ustedes van a ver en un cuadro comparativo en las cuales vemos el líquido normal y el líquido anormal. Y aquí comparamos bandas oligoclonales que vamos a pedir en LCR y estamos ahí en plasma. Y acá se deberían pintar, como ven acá, ¿sí? En este caso no se ve acá, está blanco, pero cuando hacen este examen, aparecen estas bandas. Entonces, pidan ustedes bandas oligoclonales a su paciente que sospechen esclerosis múltiple, pero van a tener que, aparte, ustedes como interno, van a tener que sacarle una muestra de sangre y tienen que mandar la sangre y el LCR a la vez al laboratorio a pedir estas bandas oligoclonales, ¿sí? El método que se emplea, el método que van a pedir, tiene que llamarse así de isoelectroenfoque. Isoelectroenfoque. Bandas oligoclonales mediante el método isoelectroenfoque. Piden en suero y piden LCR. ¿Sí? Que no es nada más que el incremento de la síntesis intratecal de IgG. Entonces, vamos a ver esto y va a tener que ser ausentes, no tienen que encontrar. Basta que aparezcan estas bandas y esas bandas ustedes no, el laboratorio los va a cuantificar, ¿sí? Más de 5 bandas ya consideren es altamente sospechoso. Pero no es un marcador como una anemia que veo en mi hemoglobina y está anémico, no. Hay algunas enfermedades inflamatorias o infecciosas que te puedan dar
un falso positivo. Pero yo tengo, como le digo nuevamente, tengo la suerte, digamos, de hacer el bandas y ver la resonancia. Comparo los dos exámenes y yo puedo sacar mis conclusiones. Tercero, les dije el uso de potenciales evocados. Potenciales evocados no es nada más, en este caso, el tipo visual, que estamos usando el de Damero, pero también podemos usar el uso de Google, son unos lentes, en las cuales vamos a ver una respuesta de la onda P100, P es positivo, hacia abajo es positivo, ¿sí? En neurofisiología llamamos positivo hacia abajo. Esta onda P100, 100, porque debe durar más o menos 100 milisegundos, más o menos más o menos 7, 8, ¿sí? Entonces, en este caso, la onda P100 tiene que caer cerca de 100, y salió 107, normal. En cambio, en el otro ojo, la onda P100, en vez de caer 100, salió en 134, por ejemplo. Entonces, el médico, o ustedes decir, ah, caramba, hay un paciente con sospecha de esclerosis múltiple que ha tenido un episodio de amaurosis, de ceguera unilateral, o un problema a nivel de visión de colores, qué sé yo, todas las funciones de tu nervio óptico, le haces el potencial evocado y te hacen un elongamiento. Dices, hay una elongación de la onda P100 altamente sospechosa de una enfermedad de tipo desmielinizante. Pero como ven ahí, no existe un test específico para su diagnóstico, siendo el mismo, el diagnóstico fundamentalmente clínico. Importante, te van a dar exámenes, les vamos a decir algunos exámenes de este paciente, pero ustedes tienen la ventaja de tener al paciente en sus manos, examinar. Si no está claro, obsérvalo y posteriormente veremos en el tiempo si hay. Vuelve a tener un brote, definitivamente es una esclerosis múltiple. ¿Qué cosas no son esclerosis múltiple? Eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dar esta enfermedad no es tan fácil. Diagnosticar esta enfermedad no es tan bonito para el médico, porque ya saben al inicio que es discapacitante. La esclerosis múltiple es una de las enfermedades que al médico neurólogo no nos gusta diagnosticar. O sea, es bonito porque la fisiopatología y todo, pero no porque es discapacitante. Entonces, ¿cuál es la intención? Hay que reducir la probabilidad de los falsos positivos. Miren, ¿no? Hay falsos positivos y tenemos que identificar los verdaderos negativos. Hay que conocer las banderas rojas, así como hay otras enfermedades que le llaman red flag, cuando este paciente es de mal pronóstico, está con síntomas o hallazgos que va a ser bandera roja, ¿sí? Y tenemos que reconocer los diagnósticos diferenciales. Miren, por ejemplo, si veo un paciente hipertenso descompensado y que me ha hecho una focalización, yo diría, caramba, puede ser por un SB, pero el grupo etario te ayuda. Cardioembolismo, diagnóstico diferencial, échate a buscar corazón antes de diagnosticar esclerosis múltiple, hay un ecocardio, ¿sí? Pone contraste para un meningioma, ¿sí? O ha hecho un problema de una neuromielitis óptica que vamos a hablar en la siguiente hora, ¿sí? O es un paciente VIH, ¿sí? Hay enfermedades que puedan, para parecer espástica, HTLV1, déficit B12, Sjögren, vasculitis, miastenia, que te pueden dar algunos diagnósticos que deberían considerar antes de poder diagnosticar esclerosis múltiple. ¿Cuál es el problema en Latinoamérica? Vivimos en el Perú, ¿sí? Primero, que muchas veces no estamos alertas. El médico no está alerta, escuchó la enfermedad, esa enfermedad escucharon una clase y les pasó por una oreja y les quedó por la otra, ¿sí? Dificultad del paciente de acceder a las atenciones de un médico, y más aún si el médico se olvidó o no ingresó a esta clase, estudia solo por PowerPoint, ¿sí? La falta de tecnología, si van a vivir en una ciudad donde no tenga acceso a resonancia, o que en un laboratorio no tenga acceso a unas bandas cerebrales, ahí voy a perder la oportunidad de diagnosticar y tratar a tiempo. Otra problemática que vemos aquí en Latinoamérica, el diagnóstico tardío, ¿sí? Demoramos en hacer el diagnóstico y en el peor de los casos, sobrediagnosticamos. Decimos otras enfermedades, ya todavía menos comunes y le echamos más hurra a esa enfermedad y perdemos tiempo por la cual vamos a tratar esta enfermedad, vamos a demorar en modificar y vamos a aumentar el gasto en salud. ¿Cuál es el paradigma de esta enfermedad? Tenemos nosotros que diagnosticarlo al tiempo, porque la enfermedad por un tiempo va a estar despacio, lento, pero cuando ya empieza esta enfermedad y hacemos un diagnóstico tardío, definitivamente nosotros ahí ya muy poco podemos hacer, porque ya el curso de la enfermedad, el avión ya despegó
y nada más tenemos que esperar que ese paciente sí descapacite para sí. Tratamiento que ustedes deberían conocer, se les va a hablar rápidamente acá. Algunos tratamientos que se postulan desde los interferones, el acetato glatiramel, me parece que van a hacer una revisión de esto en seminario. Necesito que ustedes revisen el mecanismo de acción, ¿sí? Las indicaciones como son vía oral, subcutáneo, intramuscular, endovenoso, ¿correcto? Y podemos ir dando una diferente gama de tratamientos, ¿sí? Medicamentos que están aprobados por el FDA, por la EMA a nivel de Europa, ¿sí? Y cuáles se van a dar en primera línea o segunda línea. Este es un cuadro rápidamente para que se hagan una idea cómo con el transcurrir de los años hasta la actualidad han ido apareciendo nuevos fármacos, ¿sí? Modificadores de esta enfermedad. Miren ustedes, hoy por hoy se siguen usando los interferones. Usamos natalizumab, fingolimod, que es vía oral, por ejemplo, teriflunomida, que es vía oral, dimetilfumarato, que es oral. Antiguamente solo eran parenterales, era subcutáneo, endovenoso, infusión endovenosa, el Alentu, ¿sí? Medicamentos que están ahora en boga. Entonces, una vez que yo ya tengo mi enfermedad, ya tengo que darle tratamiento inmediato, no me puedo quedar dormido. Entonces, yo tengo dos planteamientos. Un tratamiento naif, o sea, nuevo, o es un tratamiento de base. ¿Qué significa? Naif es el nuevo paciente que va a llegar, entonces yo voy a decir, este paciente está con enfermedad intermedia o está activa. Activa quiere decir que está muy lesionado, lesiones que tienen múltiples lesiones y captadores de contraste. Entonces, yo necesito darle lo siguiente, si es una actividad intermedia que te puede dejar de repente tiempo, o este paciente tiene sus lesiones, pero no está sembradito de lesiones, yo tengo estas alternativas, interferones, acetato glatiramel, dimetilfumarato, ¿correcto? Teriflunomida. Pero si esta enfermedad está altamente activa, yo necesito darle un tratamiento fuerte, un tratamiento rotundo, digamos así, ¿sí? Y para eso postulan el uso de natalizumab, o fingolimod, o alentosumab, o mitoxantrone, ¿sí? Pero yo necesito para iniciar estos tratamientos, le doy así como un dato, tienen ustedes que dosar el índice JC, ¿sí? Acuérdense que el JC, el JC virus es el virus de John Cunningham, ¿sí? En las cuales nosotros tenemos que dosar. Lo dosamos nosotros, digamos, los neurólogos, ¿por qué? Porque si le voy a dar esta enfermedad, puede generar esta enfermedad, ¿sí? Entonces dosamos de parte práctica, ¿sí? Pero ¿qué pasa si le dosé y salió virus JC? Tendría que dar otro tipo de fármacos que no me puedan generar, como ven acá ya no hay natalizumab sí te puede dar complicaciones. Pero ¿qué pasa, doctores, si este paciente ya empezó a tomar o empezó a recibir esos tratamientos de interferón beta, acetato glatiramel, dimetilfumarato, teriflunomida, y este paciente esté estable, sin actividad y es bien tolerado? No lo cambio, sigo igual, sigo dándole lo anterior. Pero ¿qué pasa si este paciente está estable, no hay actividad en su cerebro, me refiero a enfermedad, pero no tolera? No tolera las inyectables, no tolera las vías orales, ¿entiendes? Entonces no es tolerada, tenemos que cambiar otro de la misma línea, de la misma base. Pero si este paciente nuevamente, muy parecido, está altamente afectado, yo tengo que darle medicamentos como el natalizumab con buena aceptación porque necesitamos apagar el incendio. La discapacidad está a la vuelta de la esquina, ¿correcto? Entonces, ya casi para terminar esta primera parte, yo tengo que valorar la posibilidad entre eficacia o seguridad, ¿sí? Doy un fármaco eficaz, pero altero su sistema inmune, o le doy un tratamiento menos eficaz, pero soy seguro. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. En esos pacientes no es tan fácil. Hay que hacerle tratamiento, pero hay que estar, por ejemplo, en algunos fármacos monitorizando los leucocitos, que no se nos bajen, que no tenemos que vacunarlos porque sabemos que pueden adquirir algún tema de complicaciones. Así, por ejemplo, alentosumab te puede dar infección herpética, herpes zóster, fingolimod, herpes zóster, natalizumab. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un paciente con esclerosis múltiple y pienso dar eso, primero le pido los anticuerpos y si no, lo vacuno.
¿Por qué? Porque si yo le doy esos fármacos, los puedo condicionar a que me haga una infección herpética, un herpes zóster, y terrible, ¿sí? Leucoencefalopatía multifocal progresiva, el LEMP, todos estos te pueden dar, desde el Natalie y todos estos, tener mucho cuidado. Tuberculosis, alentosurumab y teriflunomida, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es un paciente que ha tenido tuberculosis hace, o bueno, años atrás, y ahora piña con esclerosis múltiple, yo no le daría teriflunomida porque se va a activar esa bacteria. O pacientes que tienen varicela zoster, igual, antes de yo darle esos tratamientos, yo los mando a vacunar contra varicela porque le va a dar condición. ¿Sí? Entonces, les comparto ya para terminar, importante en esta enfermedad, un pensamiento que la esperanza hace que el náufrago agite los brazos en medio de las aguas, aun cuando no había tierra por ningún lado. No debemos perder las esperanzas de buscarle, y ya la ciencia nos está dando la razón, nuevos medicamentos que nos ayudan a modificar la enfermedad. Terapia modificadora de enfermedad. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta?